están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder acompañarnos en este inicio ya de fin de semana. A esta hora es After Office. Sí, ya, este ya. horario al menos. Felipe, ¿cómo estás? Los que pueden hasta ahora están mucho más light. Mucho más light ya. A esta Sí. hora yo estaría también. Sí, ¿verdad? Sí. Vos te contaste Ya, tu propia también experiencia anoche. Hoy también. Ok, Sí, bueno. Bueno. Continúa la experiencia. Bueno. Bueno, Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toto? Todo muy bien, ¿y Súper vos? bien. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, la gente ya va a ver a Mariana, ahí está. En Muy breve, bien. sí. Ahí está Mariana. Ella Mariana Ahí Pineda. Vamos a aprovechar el look de Mariana hoy. La audiencia con Unicanal. ¿Viste? Sí, Amerita, no, amerita. Terrible el lunes. Un peinado casi Olivia. Colegial. Casi Olivia. Colegial. Sí. Es una No cola lloran por mí, caballo. Argentina. Ella Ya. evita de hablar del tema. ¿Cómo está? Fíjate, todo bien, todo bien. Todo Feliz porque es viernes. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Estamos- ¿Qué hiciste la tarde, Pedro? ¿Por dónde anduviste? Y estuve haciendo un montón de cosas, Sí. Toto, sí. Y después tuve el gusto de verte a la tarde. Cierto ¿viste? que nos vimos, ¿cierto? Claro que sí, pues, siempre nos vemos, por supuesto, Sí, y una sí. gran alegría de mi parte. Por No sé favor. si de la tuya, pero mía. No, a mí Sí. me Si quieren- regocija el alma. Si quieren, verte. bajamos la luz si quieren para estar más. No, No, te no, acuerdas, no, ya se ambiente, puso no. celoso, ¿no? Pues, No, pero al contrario, que yo soy una especie de celestino nomás acá. Al contrario. No. A mí me gusta el No, amor. de- Más allá de la Celestina diferencia. No, muy negro todo, no. ¿Y por qué va? ¿Qué esperaba de mí? Bueno, y también. ¿Qué va a ¿verdad? hacer? Sí, soy Bueno, negro. ¿qué Sí. cuentan, che? Bien, ¿En qué acá, súper bien. andan? ¿Cómo ando? 1, 2, 3. ¿Qué cuenta el barrio? ¿Qué dice, qué dice Parece la que estuvo política? ¿Qué dice estuvo el tranquila país? la mañana, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, Uy, el qué tema del bacán, veto ¿eh? parcial. El veto Ese parcial fue es el tema, ese fue el ¿no? tema. Claro. Yo lo Creo más que, fue fuerte, creo ¿no? que fue como lo único. Casi con lo único, ¿eh? Sí. Y... Que igual genera dudas la forma en la que se hizo el veto para algunos. Claro, lo que pasa ¿verdad? es que dicen que es justamente este veto no enmienda, digamos, lo que se tenía que haber enmendado, porque se tocó, ¿ves? El tema de la Constitución. Claro, viste que No son, enmienda eran la dos- mayoría. era como dos focos principales de Sí, reclamo de la gente, claro. hay que Las decirlo, ¿no? mayorías. El tema de la número mayoría. El número- y los temas, la prejudicialización o Claro, La el tema de que tenga que prejudicialidad, sí. llegar, digamos, a ser condenado para Claro, hablar un sentencia cristiano. ¿verdad? definitiva. Sentencia definitiva. y eso es lo que se sacó, ¿no? Claro, solo la prejudicialidad. Claro, los números. No, las Que es mayorías. una frase del artículo 3 de la ley. Sí. Una Vos sabés sola que frase. bueno, justamente estábamos comentando con Belén, en este caso, una compañera del canal. Físicamente viendo, bueno, me imagino que vos ves a menudo las leyes, digamos, impresas. Me llamó la atención eso, que es un artículo, es una ley que tiene 5 artículos, de las cuales realmente toda la ley, toda la sustancia de la ley está en el artículo 3º. Los demás son todos artículos de forma, ¿verdad? Comuníquese, una cuestión así. Pero ahí es que, ahí creo que se da bueno, decían que se da también en el presupuesto de este veto de una parte de la ley que es el artículo 3º. Vos sabés Pero que- realmente todo, la prejudicialidad, las mayorías, los plazos, todo está en ese mismo artículo. Vos sabés que, Y eso es la tercera vez que pasa, me parece. Sí. El tema que está mencionando que, vos. que se toca una parte de un una parte. artículo. Claro, sí, cuando, de un artículo. cuando normalmente otras administraciones lo que hacían eran del, Vetar el veto artículo. del artículo. vetar los artículos en sí mismos. Pasa que, a ver, Sí. si vamos a entrar en la cuestión un poquito más del Pero debate muy de la técnico, forma del veto. Sí. ¿Verdad? Yo ya tuve que cambiar la radio cuando empecé. Bueno, lo que pasa es que la interpretación, y ahí ya cambié porque cuando se pone la palabra interpretación ya entramos, ya no. Generalmente yo salgo sin entender Ahí se prende la máquina de No, humo. Ya, claro, la sí. cuestión. En Sale donde todo algunos así. dicen que hay un error en la forma en la que se realiza el veto. Mm. Cuando se toma un artículo Claro. y no se veta el artículo, sino parte de él. Parcialmente. Entonces, antes que un veto, hay una modificación del artículo. Algunos ¿verdad? dicen que sobre eso ya es legislar. Que Claro. eso ya no es competencia del Y Ejecutivo. que ya no es competencia porque al modificar ese elemento o ese artículo, no vetarlo, sino modificarlo parcialmente, entonces es una cuestión de legislación, ya que está trabajando Claro. ahí, entonces no se Igualmente, puede. Tiene que volver al Congreso. también en contrario te dicen ellos que lo del Ejecutivo, básicamente, hablando muy en cristiano, ahora es una tipo propuesta, digamos, que están otra vez en el Congreso. Exacto. Porque ¿Aprobarlo o no? está la ¿verdad? última palabra. Claro. Claro, ¿verdad? que el veto significa, ¿saben qué? Yo les digo Yo que sí. considero que sin esto hay que sacar, claro. Le digo sí sin esto, Claro. Claro. ¿verdad? Sin esta cuestión. Ya se Pero ahí convocó pues hoy a entra, la pues, Comisión de dice, Asuntos Constitucionales. el veto, ¿qué significa, verdad? Como decimos, en un cristiano relativamente fácil, sacar una parte de la ley, qué sé yo, ¿verdad? Dice, pero ¿cuáles son las partes de la ley? Claro. La parte de la ley son el enunciado, los artículos, la ley, no sé qué cuánto. Claro. Entonces no se puede hacer un Exposición veto de de un motivos. punto a otro.
No sé, es una Pero cuestión vos que sabés que terminó pasa ahí. todo, depende con el que hables, consultes, te va a decir desde su óptica y nuestro problema es ese, que todo el mundo interpreta. Cada uno tiene su óptica. Cada uno tiene su óptica. sobre todo, Y Pedro, nosotros no somos obviamente especialistas en la materia, ¿no? sobre todo con un agregado, que es lo que creo que todo el mundo puede coincidir o no, tal vez, ¿verdad? El timing político, ¿verdad? Sí. Ahora es todavía, lo que vos planteás, el tema de cada uno tiene su interpretación, se profundiza mucho más porque estamos en elecciones a 30 días, una elección, ¿verdad? No. Como Igual marcaba Mariana, ¿verdad? el tema yo te mencionaba el tema de la cuestión física, digamos, porque también no es menos cierto que me parece muy difícil que tipo no hayan luego visto y se les pasó y este tema de que, porque era un artículo nomás el que de verdad tenían que leer, o sea, el resto es una cuestión muy de forma. Y me llama la atención, no digo nada con eso, pero me llama la atención que hayan puesto todo el procedimiento digamos, en un solo artículo, siendo una ley tan breve, ¿verdad? Tan corta. Podría haber tenido dos, uno de los plazos, otro, por ejemplo, el tema de las mayorías y otro la cuestión de la, qué sé yo, de la prejudicialidad, por decirlo. Pero está todo ahí, ¿verdad? Yo no conozco este caso en particular, pero tal vez se pudiera deberse a que si es más de 5 artículos, Mariana, no puedes meter sobre tablas. También. Claro. Claro, debe Te tener digo una su- cuestión claro, sumamente técnica No, que la no, gente pero ni claro, ya, ¿entendés? Pero te digo a ver, nomás. para Yo que no la sé si gente el entienda original el- tenía a lo mejor más y tenía más, acortaron no, para no sé. presentar. Claro, a ver, Entonces, para que la gente comisiones entienda achicaron, lo de ¿verdad? sobre tablas, para que se haga rápido. Claro, ¿verdad? en el mismo Básicamente, día de la sesión, se señor. va, son hasta 5 artículos. sin que pase por hoy mismo, comisiones, claro. sin que Hoy sea... mismo lo hacemos, hoy mismo lo debatimos, hoy mismo lo votamos y pum, se fue, chao, ¿verdad? No. Para que sea mucho más ágil. Sí. Puede ser eso, pues Pero no las conozco caso particular, interpretaciones te que repito, estábamos ¿verdad? Yo hablando. digo lo reglamentario nomás, Claro, ¿verdad? la interpretación que estamos hablando del veto no puede ser otra discusión. Lo cierto es que se dio veto parcial, esto pasa otra vez a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, Sí. y a partir de ahí vuelve a irse para... Hay que ver después del, no sé si lo crispado del ambiente, pero del rechazo que generó mediáticamente el tema del Claro. autoblindaje, a ver cómo se toma en Este tema. En diputados. Siempre hay que recordar que este tipo de cosas terminan siendo, hasta tener una evidencia real de la situación, Sí. es una cuestión de percepción. Sí. ¿Sí? Que decimos, y un microclima que se genera en los medios que tratamos la información. Y Sí. cada uno Cogido- también con su enfoque, ¿verdad? Claro. También hay que decirlo, ¿verdad? También De hay la que agenda de mencionar cada eso. medio, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo nosotros podemos evidenciar o palpar que sí, no, la gente sí se enojó con el autoblindaje de verdad? Es cuando hay alguna elección, alguna reacción popular. Sí. Hasta el momento todavía no hemos visto esto, Todo porque la ley especulación. de hecho todavía no está en marcha, ¿verdad? Esto se está estudiando y el veto vuelve ahí. Hay que ver si se estudia ahora, si se va a postergar, si probablemente. pasa la elección de En nuevo la por semana que viene se encima, hace. ¿verdad? Porque de diputados tiene que pasar a senadores. Ya, si no, el lunes ya. Entonces, senadores tiene todavía lo de la vicepresidencia por tratar. Hay muchas cosas que pueden pasar y probablemente incluso hasta podríamos llegar a las elecciones. La Comisión Y, de ¿verdad? Constitucionales ya fue convocada Ya hoy fue para el convocada. lunes Sí, a la para el mañana, cerca de las 11, si no me equivoco, horas más, horas menos. Para poder Porque a ver la- las 2 hay una sesión extraordinaria. Entonces probablemente ella tengamos Vamos una a ver resolución, ¿verdad? qué, Ok. vamos a ver qué ocurre. No, ¿verdad? hay que esperar. Vamos a La ver qué próxima ocurre. semana. Bueno, y un tema que nos venimos planteando hace tiempo también desde el programa, que es el tema de hoy, por supuesto, es, bueno, también un tema legal, un tema legislatura, que tiene que ver con la ley del cine. Sí. En estos días, esta semana, en realidad, varios actores de la industria, de componentes también de instituciones del Estado y otras instituciones, participaron de mesas de diálogo para que esto se pueda, o se tenía que haber estudiado el miércoles. El miércoles. Finalmente se postergó el estudio y esto se podría tratar también El lunes. el lunes, ¿verdad? Porque el lunes reuniría justamente para uno de los motivos es que quedaban muchos temas pendientes por falta de quórum y En- estaba la ley del cine pendiente ahí. ¿verdad? Entonces vamos a ver si es que se trata finalmente ahí y vamos a comenzar a escuchar también las posturas de las personas que están dentro del mundo audiovisual, ¿verdad? Sí. Y ver y definir si estamos hablando de una ley cine o estamos hablando de una ley audiovisual. Más integral, Para que la digamos. gente Claro. entienda también qué implica tener una ley del cine, la importancia, ¿no? Y sobre todo En fin. también, pero en algún momento, de algún modo, entre comillas, el organigrama que eso implica, Sí. hablando muy otra vez de vuelta en cristiano, porque hay como un debate que no se saltió tanto a la luz, ¿verdad? Que es como si depende otra vez del FONDEC o una Claro. cuestión aparte, digamos, un instituto del cine como independiente. Y, digamos. Sí, claro. y un detalle más para agregar lo que decían, que por lo menos a mí me parece muy interesante, es ver cuál es ese marco, porque es una ley marco, entiendo, digamos. Bueno, cuál es el marco de protección que da también a quienes
viven del cine o trabajan, digamos, en el cine. O sea, estamos hablando de reglamentación de lo que es la industria propiamente y cómo esto llega a todos los que todos los- forman a todos los parte, eslabones de la ¿verdad? cadena, Claro, ¿verdad? que desde productores, editores, actores, Todos. etcétera. Está con nosotros la directora de la Casa Bicentenario de Artes Visuales, Ana Martini. Ana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Al contrario, buenas tardes, noches. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y fundamentalmente por traer al tapete un tema que tiene mucha relación, aunque no parezca, con el tema que ustedes estaban tratando recientemente. Nuestro tema también está en Cámara de Diputados y nuestro tema también sufre de esta ausencia de comprensión por parte de la ciudadanía y por eso vemos que tantas preguntas emergen y tantas respuestas quedan sin ser satisfechas, ¿verdad? Nosotros desde hace 3 años con las organizaciones del sector privado hemos formado la Mesa Multisectorial del Audiovisual. Esta es una instancia importantísima realmente porque venimos trabajando hace 3 años de manera coordinada, absolutamente sin ningún beneficio pecuniario. Las organizaciones se unieron con instancias también del gobierno, como ser la Secretaría Nacional de Cultura, la Municipalidad de INAPI y el Centro Cultural de la República, el Cabildo, entre otros, donde hace lugar justamente la mesa multisectorial que se reúne todos los martes a las 10 de la mañana y ha llevado una agenda. Pero hay algo importante que hay que destacar en honor a la verdad y también haciendo honor a quienes antes han venido trabajando. La ley del cine o del audiovisual ha tenido intentos y trabajos colectivos aproximadamente desde hace 10 años. Hace mucho tiempo. No es solamente de ahora. Entonces, cuando la mesa emerge realmente como un colectivo y validando proyectos que en otras partes del mundo se han llevado a cabo. Trabajamos según un esquema también de Angela Merkel, porque nos unimos asociaciones e instituciones absolutamente disímiles. Entonces, antes que buscar las diferencias, buscamos las coincidencias. Y dentro de las coincidencias, en lugar de las necesidades, que como todos ustedes imaginan, todas las organizaciones tienen, priorizamos justamente las prioridades. Y a partir de ahí establecimos una agenda donde tenía que ver, haber visto las leyes anteriores, preguntarnos por qué no habían entrado, no habían tenido resultado, preguntarnos si realmente todas las instancias que conforman la cadena del audiovisual habían estado presentes, preguntarnos si realmente se ajustaba al espíritu de la ley paraguaya, porque también eso es algo que nos planteamos, cómo lo habíamos hecho. Estaban todos los sueños, estaban todos los deseos, estaban todas las pasiones, pero probablemente no estaba una forma jurídica acorde a las necesidades de nuestra legislación. Entonces, la mesa hizo algo desde la sociedad civil, que es realmente un caso muy importante. Ha contratado a un abogado, que es el doctor Marcelo Duarte. Ustedes saben, ha sido presidente del Congreso. Y Estuvo, de hecho, con nosotros aquí hace muy poco. Sí, Sí. ¿Esta semana? Sí, Sí, esta semana. es realmente muy lúcido, muy lúcido. Con él hemos trabajado, nos ha pasado un presupuesto muy bajo, por ser nosotros, como se imaginan, ¿verdad? Y el Congreso ha dado la mitad a través del Centro Cultural de la República, el Cabildo. Con él generamos un grupo y con él hicimos la ley. Y en un principio, le somos muy sinceros, ¿verdad? Porque esto queremos que entienda la ciudadanía, estaban todos los sueños y todos los deseos. Todo lo que uno se imagina cuando desea que emerja una industria del cine. En cambio, él nos fue explicando y nos dio justamente el marco para darnos a entender que en el Estado paraguayo, en la legislación, ya existía la palabra cultura. Entonces, nosotros debíamos adscribirnos a la instancia donde estaba la cultura, que era necesariamente la Secretaría Nacional de Cultura. Y eso es lo que hicimos en la ley. Ricardo puede seguir explicando. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Ricardo Arriola de Campro, ¿cómo estás Ricardo? Hola Toto, hola a todos los panelistas, hola a toda la teleaudiencia, muchas gracias por la invitación. La verdad que es muy importante este espacio porque podemos responder justamente a todas las preguntas que tengan ustedes y que tenga también la ciudadanía sobre este tema
que no es solamente que estamos trabajando para el sector audiovisual ni para los que estamos detrás de cámara, sino que estamos trabajando para el país y para todo el Paraguay, ¿verdad? Esa es una realidad. Ricardo, mucha gente dice, a ver, si yo no hago cine, ¿cómo puedo entender una ley de cine? Es una ley de audiovisual que está netamente encarada para ustedes, o cómo da ese beneficio al país, cómo lo siente después finalmente la gente. Claro, bueno, esta es una ley que, como bien comentaba Ana, surge en la Mesa Multisectorial del Audiovisual y logramos, después de todo el proceso llegar a una ley absolutamente aplicable, una ley breve, de solamente 17 artículos, que ahí engloba como una ley marco para que podamos después ejecutar políticas desde ahí que sean efectivas. ¿Qué hace esta ley? ¿Verdad? Tiene 4 puntos fundamentales. Primero, crea el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, una instancia que va a ser autónoma, que va a funcionar, que va a ser un ente público, pero va a funcionar de forma autónoma en el marco de la Secretaría Nacional de Cultura, y que va a ejecutar las políticas audiovisuales del país, ¿verdad? Este instituto se va a encargar de fortalecer toda la cadena de valor del audiovisual. Eso empieza desde la formación, es decir, va a pelear para que haya, por ejemplo, en la universidad pública carreras audiovisuales, carreras para que la gente pueda capacitarse en audiovisual, en diferentes carreras que hoy existen en el mundo. Que en el SNPP, por ejemplo, hayan carreras técnicas, porque no solamente necesitamos licenciados en audiovisual o en cinematografía, sino que necesitamos técnicos, que los eléctricos tengan capacidad de capacitarse, los maquilladores, la gente que conozca y que esté trabajando en el día a día del audiovisual y que necesita ese espacio. Hoy Paraguay no tiene. Hoy la gente que está trabajando en el audiovisual está trabajando y todo su conocimiento es empírico. Mucha gente se fue a estudiar al exterior, mucha gente aprendió de la experiencia de alguien que le enseñó acá. Mostrar y enseñar, ¿verdad? Claro, entonces en ese sentido nosotros estamos diciendo que vamos a abrir un nuevo mercado, vamos a abrir una oportunidad más de capacitación y de ingreso a un sector que es absolutamente, que está necesitando muchísimo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que ahora está muy vigente, la película Las Herederas. Según lo que comentaba Marcelo Martínez en algunas notas, costó aproximadamente $700.000. ¿Cómo se financia, o sea, cómo se administra esa plata si no hay administradores que estén capacitados y que sepan cómo es la industria? ¿Cómo se firman contratos de coproducción con otras productoras del exterior si es que no hay abogados que sepan de cómo es el derecho? Claro, o cómo proteger el derecho del actor si no hay gente que sepa hacer contratos para, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, no tenemos capacitación y no tenemos, digamos, Ricardo, ese marco. Tenemos que hacer una pausita. Sí, bueno. tenemos que hacer una pausita, pero vas a hacer la Te voy primera a preguntar. Te voy a interrumpir. Bueno, en realidad Sí. me gustaría, para la vuelta de la pausa ya, conectar nomás cómo la ley de algún modo te parece que va a conectar eso, porque acá tenemos muchísimas leyes y en este programa hablamos 1000 veces de cómo faltan ingenieros, falta gente técnica, el SNPP tiene cursos, o sea, y con todo y ley que hay, digamos, no se da eso, entonces quería ver nomás. Lo tu va a visión responder a la sobre vuelta de la pausa. Entró, eso. ¿Viste? le pidió que espere, dijo, me voy a sentar igual acá. No, Se entendí que puso me ahí, dijiste que sí. Y ahí está la señora. Mira, Puyol yo te digo, Pineda. Hoy está... Me estoy acá entre Bueno, dos. no, Estoy siendo buena aprendiz. vamos a hacer una... Culpa tenemos nosotros. Y No, entonces, claro, sí. Claro. Ella no era así hasta que se ¿Verdad? contigo, Todo Pedro. Vamos bien. a la pausa. y La ya mala volvemos. junta. Dice amigo. A la Jun. Ya no- Bueno, estamos volviendo. Por favor, les pido que se calmen. Está María José Peralta también ya con nosotros. Masco, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿Qué tal? Majo. Buenas tardes, ¿cómo Bienvenida. les va? Gracias por la Bien. invitación. ¿Qué tal, Marco? Bienvenida. Para ahora la siesta que te tomaste como Sí, aquí, no ¿sí? quiero, ¿qué? Siesta ni que nada, si todo contigo la siesta. Bueno, En pues la radio, sí, ¿verdad? claro, Bueno, por favor. Bueno, Sí. Pedro Este- no, Felipe no, Mariana puede Mariana, repetir tu Mariana. pregunta que fue tan larga que ya no olvidamos. Me encanta, si tenía tiempo de hacerla de nuevo. Sí. No, nada más, ¿cómo te parece? Sé que es el inicio, pero ¿cómo te parece que esta ley, porque por ahora hablamos solo de la ley, va a ir generando todo eso que vos decías que es necesario para la industria? Es decir, por ejemplo, las ofertas de carreras vinculadas, las capacitaciones, o sea, ¿cómo te parece que eso se conecta, digamos? Y bueno, y justamente a partir de la gestión que va a hacer este instituto,
que necesita ser autónomo para que tenga agilidad. Nosotros no es que decimos que sea autónomo para que esté fuera, ¿no? del Estado ni nada, no, o si va a ser un ente público. Solamente que necesitamos que sea un ente que sea ágil y que pueda, digamos, tener una autonomía suficiente como para poder reunirse con el rector de la Universidad Nacional, reunirse con el Ministerio de Hacienda, tener como una facilidad de gestión. Es muy necesario eso porque también este sector es demasiado dinámico. Es un sector que va cambiando. De acá a 5 años no sabemos qué tecnología nueva va a surgir o qué plataforma nueva va a surgir para los contenidos. Antes de que exista, por ejemplo, Netflix, no había un boom tan gigante de las plataformas digitales de reproducción audiovisual. Sin embargo, hoy sí, tenés que producir en formatos que vayan para ese tipo de plataformas. Entonces, como es tan cambiante, necesitamos también un ente que sea ágil y que pueda adaptarse a esos cambios que hace la tecnología. En cuanto a eso, nosotros proponemos el segundo punto, digamos, de esta ley, pretende la creación del Consejo Nacional del Audiovisual Paraguayo, que va a ser, en este consejo es donde se va a determinar qué políticas o qué acciones se van a llevar a cabo en el instituto. Este consejo va a estar conformado por 3 miembros de las organizaciones del sector, o sea, un representante de las organizaciones de productores, un representante de las organizaciones de técnicos y artistas, donde están los actores, donde están las organizaciones de técnicos, etc. Y un representante de las organizaciones de los exhibidores y distribuidores audiovisuales. Por otro lado, va a estar conformado también por el sector público de parte del Ministerio de Industria y Comercio, Secretaría Nacional de Cultura y Secretaría Nacional de Tecnología, Senatix. ¿Y por qué Senatix? Justamente hablando de este dinamismo tecnológico que hay en el sector y que tenemos que adaptarnos a ese dinamismo y porque queremos, y ya hablamos de hecho con la gente de Senatix, para que este instituto nazca 100% digital, que sea 100% digital y que no necesite de una burocracia pesada, que todo lo que se haga sea 100% auditable, transparente y controlable por toda la ciudadanía. Sí, para Ana, y justo Ricardo, sin querer o queriendo, me dejó el pie para la pregunta, porque ¿cómo nos aseguramos de que un producto que debería ser tan bien cuidado, que tanto hablamos de marca país y otras cosas, y nos parece que nos olvidamos todo lo que implica la industria del cine en todos sus eslabones, y que no sea absorbido por todo lo que es mencionado, Ricardo, que es la estructura gigante del Estado, que es tan pesada, que es tan lenta, que es tan cargosa a veces? Porque estamos mencionando como institutos, consejos, nos estamos creando como instancias que a la vez van a ser de vuelta absorbidas por la burocracia. Bueno, ¿Se soluciona eso con la autonomía o no? Es una pregunta interesante. En primer lugar, Gracias. se soluciona Son todas mis preguntas. con la autonomía. Sí, realmente es muy interesante y muy aclaradora, porque esto nos ayuda a explicar mejor, porque siempre señalamos que este es un problema de incomunicación y desconocimiento. Y el ejemplo es este. En cualquier colegio, en cualquier escuela, se hacen competencias de filmación con los celulares. O sea, se está trayendo una tecnología que ya existe, ¿verdad? Esa tecnología ya existe esa forma, ya existe esa manifestación y en muchos casos, además de expresión, es arte. Entonces, ¿qué es lo que le falta? Es como un ser humano que crece bien, va al colegio, cursa, hace ejercicios, termina el colegio, pero no tiene nombre, no tiene cédula de identidad y no tiene registro. Y sin embargo, ha dado pruebas de que ha resultado. El audiovisual exactamente es eso, es otra tecnología, es otra forma de ver desde el Estado, en primer lugar porque ya te das cuenta que la sociedad civil es la que habla, es la que pone algo y es la que en este momento está invirtiendo, porque no se olviden ustedes que la Campro, que es la cámara justamente que engloba no solamente al cine, a la televisión, sino que también a la publicidad, está produciendo millones. Entonces, lo que se necesita es el marco jurídico para que esos millones se reproduzcan. Y en ese punto también está un punto muy sensible, ¿verdad? Que es el tema justamente de dónde van a salir los fondos. Esa pregunta que tanto se está discutiendo, ¿verdad? Y que hasta se está nuevamente incomprendiendo. La respuesta es tan simple como esta. La idea es sacar un 2% de todos los aparatos reproductores de imágenes. Vale decir, y disculpen, no sé de quién es. Mío,
Este celular son una reproduce... marca muy buena, también le agradecemos. Muy bien, muy le bien. agradecemos Acá de él, acá de Toto, felicidades Toto por esta marca. Bueno, debería, no sé, te auspicia, ¿verdad? a mí sí, pero estamos esperando a que llegue acá al canal. Ah, bueno, al canal, por favor, al canal, a Por favor, todos, a todavía no todos, que boté son alta a nosotros. realmente unos monstruos, bueno, y unas monstruas. Bueno, acá, por ejemplo, llega un producto, y puedo decir el nombre, es una música, ¿verdad? Despacito. Llegan cantando por los japoneses, por los tailandeses, por los italianos, en el auto, etcétera, etcétera. Llega acá sin pagar absolutamente nada. En su país de origen está recogiendo millones. Nosotros estamos consumiendo. ¿Cuál es la manera que esos millones que está ganando esa persona, porque miles de paraguayos y paraguayas estén viendo, sin pagar ningún impuesto al Paraguay por ese producto, retorne a las familias, retorne esa inversión que estamos haciendo por un producto que entra sin pasar por ninguna aduana y sin pagar ningún impuesto? De ese 2%. Eso es lo que necesitamos, sacar de estos reproductores de manera de devolver a la gente no un 2%, un 8%, un 16%, un 20%. Porque estos que producen despacito corresponden a una cadena de valor y nosotros y nosotras también merecemos corresponder a esa cadena de valor. Pero para precisar nomás, Toto, porque para mí es clave, en realidad este punto es nuevo. ¿Se va a hacer el 2% sobre el producto este en sí mismo? Podemos hablar de esto, podemos hablar de televisión, otras cosas. ¿O vamos a hablar sobre el tema de la reproducción en sí misma que tiene que ver con los derechos? No, y eso es lo que te digo que no, porque ya viene ahí. Okay. Ya viene ahí, pues naturalmente. En el 2% se engloba, digamos. Se engloba lo que corresponde a la importación de los aparatos. Ok. De los sobre el aparatos. hardware, digamos. Pero fíjense que DINAPI... Nosotros terminamos pagando eso. O sea, Claro. el consumidor que compra va a hacer... Claro, y fíjate, entra acá algo que en realidad en Italia, en los Estados Unidos, en la Argentina, en la Unión Europea, en todas partes da millones. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros qué recibimos a cambio? Absolutamente nada. Hay que innovador, ¿eh? Sí. Innovador, la propuesta legislativa Ahora, incluso. el punto, perdón Pedro, me voy a meter, porque, a ver, hay cuestiones que se tienen que resolver. La gente dice, ¿de dónde sale la plata? Ya tenemos. ¿Cómo se va a hacer? Ya sabemos cómo se va a hacer. ¿Cuál es la idea para que sea más dinámico? Hacerlo 100% electrónico para que sea mucho más ágil. ¿Quién define ahora quién va a estar al frente de esa institución y cómo se va a manejar la política? Para que justamente alguien nos saque los cálculos y diga, 2%, estamos hablando de una plata que para cualquiera puede ser una dirección interesante, sobre todo ahora que después va a venir agosto y ahí todo el mundo quiere jurar para hacer algo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no hacer que sea un lindo lugar para hacer más de lo mismo que ya vimos en el Estado, ¿verdad? Bueno, la garantía para que eso no ocurra es la presencia de los representantes de las organizaciones del sector dentro del Consejo que, el Consejo va a estar presidido por un director ejecutivo que va a estar designado por el ministro secretario de Cultura a partir de una terna propuesta por las organizaciones del sector. O sea, tiene que ser una persona que sea idónea, una persona que las organizaciones propongan. O sea, las organizaciones van a proponer 3 personas y el ministro va a decidir quién de esas 3 personas va a ser el director ejecutivo. Este director va a presidir al consejo, o sea, va a ser el 7º miembro de este consejo y va a ser el que ejecute todas las políticas que se definan en ese consejo. El nexo, digamos, entre el gobierno y el... Exactamente. Entonces, él va a ser el designado por el Poder Ejecutivo para ser el ordenador de gastos y para ser el que vaya al frente y que sea el que responda, el que firme los documentos, el que haga... Claro. El que está al frente del instituto. El CEO. Exactamente. Pero va a ser eso, justamente, tipo un ejecutor de las políticas que se definan en este consejo. ¿Sabes por qué te quiero interrumpir por lo siguiente nomás? En el IPS, para darte otro ejemplo... No, sí, estaba pensando en eso. Claro, ¿verdad? Le robaste la pregunta, Pedro. No, tengo otra pregunta más porque jodida. estamos pensando bien. igual, en el IPS hay un representante de los trabajadores. Vienen los trabajadores al programa y dicen, este tipo no nos representa a nosotros. Este tipo Sobre es todo cuando decís eligió. las organizaciones, boludo. Claro. ¿Cuáles van a ser No. todas las De organizaciones? hecho, Siempre acá... se sí. distorsiona pues la idea Sí. siempre. Con Claro, la entonces queremos hay algo- ahora lo tiene que que quiero haber saber es algo. quiénes o cómo van a hacer para legitimar que esas organizaciones que van a estar ahí no son organización Pedrito Bullarito
Felipito, Totito, que van a tirar al final uno que es socio para tener al final un tipo que lo único que quiere es manejar la Toto, guita ya, simplemente para agregar lo tuyo, la gran pasa en APA. las publicitarias. Hay publicitarias que nos pasa hay como una APA, claro. central La gran y APA, hay claro. 20.000 publicitarios, pero todos responden a uno por cuestiones de conseguir los contratos publicitarios. Claro, Lo que ¿cómo pasa van a que hacer, ¿cómo se va a digamos, evitar eso? estas organizaciones que van a estar por fuera para nombrar o designar a su representante, digamos? Justamente definimos que hayan 3 representantes de las organizaciones y representantes de diferentes espacios, digamos, de la cadena de valor. Productores, técnicos y artistas y exhibidores y distribuidores. En productores, y además estas organizaciones tienen que estar reconocidas como tales ante el instituto. No puede ser una asociación que se creó ayer porque fulano y sultano No va a ser la SUCOP no. no, ni su abuela. Perdón, en la mesa multisectorial, las organizaciones que conforman, todas están reconocidas. Claro. Todas están validadas, No, digamos, o sea que yo tengo una jurídicamente. organización, no hice un videíto va a Instagram, no hice, Claro, me pero yo postulé, estoy anotado ahí. No, y soy ¿verdad? el famoso de sello de goma, así. Claro. Con ese ya te cabalga y... Lo que pasa es que vos tenés que, o sea, por ejemplo, para la organización de productores, tiene que ser una asociación civil que reúna a varias empresas productoras y que esté reconocida como asociación ante el instituto. Claro. Entonces, si es que el instituto dice, bueno, esta organización, o sea, son 2 personas y son personas físicas, entonces no es una representativa del sector de la producción audiovisual, que puede ser productoras de televisión, productoras de cine, productoras de publicidad, productoras de toda la cadena de valor de la industria audiovisual. Los va a hacer formalizar también, porque ahí tenemos Exacto. productora que, bueno, una cámara, 2 personas, una computadora, somos una productora, ¿verdad? Sí. Pedro, disculpame, ahora sí. No, por favor, adelante. le quería preguntar a María José este tema, porque ayer viste que vimos la reacción que tuvo una parlamentaria, ¿no? Y el tema es que me imagino que si ella o alguna persona que debata el tema de esta ley se apruebe, en fin, y una persona así esté también de alguna manera dentro de lo que va a ser esta cadena de administración de la ley de la industria nacional, ¿no? Del cine. Si le toca a ella dar el presupuesto para una película, estoy seguro que no le va a dar. ¿Me entiende a dónde voy? Entonces eso me preocupa, porque tenemos muchos ejemplos de que se distorsionan las buenas ideas, especialmente cuando el tema político se mete en el medio. Particularmente respondiendo a eso, tiene que dejarse a un lado esa postura, porque en el caso de Zulma Gómez, ya lastimosamente en nuestro país no nos sorprende que un parlamentario actúe así, ¿verdad? Si es capaz de agarrar y robar o ser corrupto, lo que sea, hechos que hemos visto, no sorprende ese tipo de reacciones. Lo que creo personalmente es que como están luchando tanto hace tanto tiempo ya por este instituto, lo que los parlamentarios tienen que entender, más allá que se trate de una película que hable sobre una pareja de lesbianas o de homosexuales o lo que sea, lo interesante acá es apoyar la industria en sí, que se nos haga ver a nosotros como Paraguay, esa marca país que decía justamente Felipe, y dejar de lado un poco esa mediocridad que tenemos en el Parlamento, lastimosamente, y mirar más allá. No tenemos una industria, tenemos una industria incipiente, no tenemos un instituto que represente a nuestro país. Por eso es que la otra vez comentábamos también en los diferentes programas, hubo casos de empresas, industrias, querían venir de otros países a hacer películas acá, pero como no hay una industria de cine, como no hay un instituto, Claro, no tienen nexo. ningún tipo de... No tienen ni un par para sentarse a hablar. No tienen un respaldo, no tienen parte, así que, garantías ¿con quién de vamos a que hablar? eso, claro, no tienen garantías de que eso se pueda hacer de la forma correcta. Y es por eso que cuando van a venir a invertir acá en nuestro país, estamos perdiendo gente que va a hacer ganar también. Le escuchaba también decir a Ortiz Feynman que decía que 180 millones de dólares, si no me equivoco, la industria del cine de Paraguay nada más está metiendo. O sea, es una cifra bastante importante que a todos nos va a hacer crecer. Nos enorgullecemos todos cuando ganamos un premio. Madraza, en el caso de la actriz Lorena Acuña, que es una película argentina, ella es la primera paraguaya que es protagonista de una película argentina y está ahora nominada a los premios Cóndor. Lo mismo de ejercicios de memoria también de Paz Encina. Y todos somos felices y contentos, pero por parte del Estado, y lo mismo que decía Marcelo Martinezzi, o sea, más allá del reconocimiento que se dé en la Cámara de Senadores, sería interesante que no se postergue y que se trate esta ley de cine, que esta ley del audiovisual y que se haga un instituto de forma.
como debe Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Les parece? A la vuelta está Mariana, Felipe y lo va a hacer... No, sabe que voy a invertir, pero Ok. voy a preguntar primero a Pedro, que le estuve interrumpiendo tantas veces, después Mariana A y costa Felipe. nuestra, ¿verdad? A Ok. costa de ustedes, sí, así es. Ok. Así es. Los inocentes Pagan pagan por por el Tampoco pecado. te Vamos a la alteres. pausa. Tampoco te alteres. Bueno, estamos volviendo, señores, atención. ¿sí? Bueno, ¿cómo era que habíamos quedado? Dije primero Pedro, Mariana. Yo. Es que no, Yo. ¿sabes qué? Sí, Estaba pero- con... ¿Cómo no, era lo de la Después serie? dice la- ¿sabe por qué, perdón. Pedro? La Estaba edad, con lo ¿verdad? siguiente. Después dicen lo de la A edad, eso. Mariana, ayer le avisé y Sí. le digo, Mariana, avísale a tu marido Es que tengo una mentira. invitación para él Sí. que me pueda acompañar Ah, menos. a Claro. compartir, digamos, en esta actividad que Ah, tiene que que ver con el Puyol fútbol, está por y ahí, la orejona, toda la todo. historia. ¿Y qué te- Mariano le avisó al marido. Entonces, bueno, hoy el marido está desesperado y está tratando de solucionar. Hay que cuidar las amistades del marido. Por favor, Pedro, adelante. Bueno, que de confianza. ¿verdad? Bueno. No es así. Está bien. Vos sabés que estaba, Ricardo, hay muchas productoras argentinas que están viniendo a Paraguay, de todas formas, porque por los costos, simplemente por los costos, y se quieren instalar, quieren venir, de hecho están muchas de acá ya. ¿De qué manera la creación de un instituto va a mantener estos costos que son beneficiosos para todos? Por algo vienen y te dan trabajo y sabemos lo que genera todo lo que es el audiovisual, ¿no? ¿De qué manera esta instalación de esta nueva etapa no va a implicar mayores costos y mantener la ventaja que tenemos con respecto a la región? ¿Qué pasa? O sea, no solamente de Argentina, sino que del mundo. Ahora más todavía que estamos en una No, te dije exposición porque gigante, es claro. notorio. Puntualmente con Argentina, bueno, hace poco tuvimos la experiencia de que dos películas Por ejemplo. con capital de Argentina y con una productora argentina vinieron a grabarse acá a Paraguay. ¿Y qué pasó? Acá vienen y se encuentran con que no hay un marco jurídico no hay garantías institucionales para esas inversiones. ¿Qué va a hacer el instituto? Se va a encargar, por ejemplo, de que se instituya y se termine de, digamos, conformar algo que nosotros estamos impulsando ahora desde el sector privado, desde la Cámara de Productoras, que es la maquila audiovisual. Que desde acá podamos nosotros ofrecer ese servicio con los descuentos que otorga este beneficio. Que, por ejemplo, se encargue el instituto de que el sector audiovisual ingrese en los beneficios de la ley 6090, que es la ley de incentivo a la inversión. Que, por ejemplo, acá hayan todos los trámites que se necesitan para que venga a grabar alguien de afuera. Que, por ejemplo, cuando venga una productora de afuera, sepa cómo contactar a las productoras, sepa cómo hacer el tema de los permisos de rodaje, que también es otro tema, ¿verdad? Que el instituto se va a encargar de generar en todo el país algo que se llama Comisión Fílmica o Film Commission, que también desde la mesa estuvimos trabajando y creamos una a partir de una ordenanza en la Municipalidad de Asunción. O sea, trabajamos muchísimo, hicimos todo el proceso legislativo con un concejal, logramos que se apruebe la ordenanza, está vigente, la municipalidad no la está ejecutando por motivos. Pero ya somos internos. reconocidos en todo el mundo como la Comisión Fílmica de Asunción. Ya nos dan invitaciones, Sí. ya nos felicitan. Participamos en muchísimas reuniones internacionales de la Comisión Fílmica de Asunción, ¿verdad? Porque Claro. existe. Ah, Bueno, ¿y qué va a ahora hacer? se están enterando si hay viaje, se te va a llenar la oficina. ¿Qué va a Se van a hacer? empezar a saber cómo van a Bueno, tener los ¿Qué va a viajes hacer? los hemos hecho pagados por nuestra cuenta. Exacto. Eso, Ahí va, trayendo, claro. Acaban de bajar del viaje. Sí. un rato, trayendo Cortado, teléfono resultados. cambiado. Y gracias a eso se ha creado el primer grupo que se llama Paraguay Animation de los animadores. Ana, perdón, doctor, no sé Sí. si estaba yo en la... Tiene que Creo que completar. todavía no terminé de Completa ahí. responderle a él. Completo. O sea, ¿qué va a hacer Ricardo, este esta televisión no instituto? es cine, ¿eh? Sí. Este instituto se va a encargar Ponle un entonces actor. de ofrecer esas garantías que necesita el inversor extranjero para venir a invertir en el país, para que venga y que su inversión encuentre espacios y que sepa cómo se va a manejar su dinero acá en Paraguay. Que hayan reglas claras, que podamos sentarnos de par a par para poder decir vamos a poder ejecutar esto de tal o cual manera. Tarifarios. Porque generalmente viene de Argentina, cuando ellos hacen una coproducción, viene avalado por el INCA, que es su instituto de cine, Claro. y busca un instituto local. Su parte. Y acá no hay. Acá no hay. Mariana y Felipe. Para
Para Ana, me gustaría hacer un poco una lectura más política, digamos. Vos mencionan todo lo que ya han logrado a pesar de, y creo que todos los paraguayos somos testigos de lo que se ha logrado, no solo el reconocimiento de las herederas, 7 cajas, los buscadores, que son los últimos, pero mucho adelanto realmente y mucha calidad a pesar de esa falta de respaldo estatal a lo mejor. ¿A qué vos crees que se debe esto, Ana? ¿Hay una negligencia nomás? ¿Están nomás ocupados cada tanto en las cuestiones electorales y políticas? ¿Hay un desinterés? O sea, ¿a qué te parece que se debe? ¿O o el mismo sector no impulsó con más fuerza antes? O sea, ¿por qué no se dio todavía, a tu criterio, esta ley sobre todo? Bueno, porque nosotros tenemos que ser conscientes que prácticamente la experiencia cinematográfica empieza en 1900, cuando viene por primera vez al Teatro Municipal en junio a pasarse la primera película con música en vivo, ¿verdad? Y se supone que de ahí el que vino para Vicini lo lleva luego a Mangoré, lo señalan 2 de los investigadores, Charlie Jiménez y Manuel Cuenca. Y se han filmado luego algunas cosas y hemos tenido grandes cosas, como por ejemplo El Pueblo, ¿verdad? Hemos tenido también que acá se hizo, aunque no ha sido paraguaya, La Sangre y la Semilla, que ha tratado también y que ha participado en festivales internacionales. Sin embargo, y luego tuvimos una emergencia muy grande de todo el video, que ocupó también un lugar, digamos, del audiovisual. Y en ese largo silencio astronista tuvimos 2 obras claves, como ser Cerro Corá y Capanga, que pertenecen prácticamente al Estado paraguayo. Hay que tomar en cuenta siempre y hay que ver el presupuesto de la nación paraguaya en cuanto a lo que destina a la cultura. Durante mucho tiempo se pensó que el cine era arte y solo arte, y siempre se pensó que el arte era un favor y debería ser gratuito. Se tardó en comprender lo que eran las industrias culturales y se tardó en comprender que el cine es una industria, no es solamente el divertimento de unos cuantos, y que justamente no hay nada más democrático que el cine. ¿Qué más democrático que todos y todas tengamos la oportunidad de vernos a nosotros como no tuvieron los chacoré, habiendo firmado el infierno del Chaco durante la guerra del Chaco, y a no haber tenido el Estado paraguayo la generosidad o simplemente la política cultural de mostrar y dar la ocasión que alguno de ellos se reconociera, se sintiera orgulloso y más honrado que la forma en que los tratamos, ¿verdad? Tu tío, justamente el doctor Masi Pallares, sí, tiene un libro magnífico de entrevistas a paraguayos. Y hace una entrevista y cuenta lo siguiente, que una editora francesa en 1979 dice: y a todos nos sorprendió un muchacho con un arito en el lado izquierdo de un país lejano y impresionando al Roland Garros. Y fue Víctor Pecci. Y sin embargo, hasta ahora, nosotros no tenemos la oportunidad de volver a ver eso, volverle a ver al saltarín rojo o a muchas otras honras que hemos tenido y que nos merecemos. El cine, el instituto va a dar la oportunidad de resguardar los materiales y de promocionar justamente nuestra memoria histórica, darnos soberanía, darnos industria y darnos pan a todos estos jóvenes que ahora, tomando el lápiz, pueden ser animadores y agarrando el teléfono, grandes directores o productores. Sí, sobre ese mismo punto, y tiene mucho que ver con lo que mencionaba Majo en algún momento, porque ella mencionaba como una gran suma, 180 millones de dólares, pero sin embargo para cualquiera de los tres me gustaría que nos cuenten cifras más pequeñas, no tan grandes, parece muy alejadas de la gente. Entonces cuando uno cuenta cuánta gente labura en el cine ahora mismo, qué es lo que hace, cuánta gente implica todo el negocio del cine ahora así como está sin ley, y cuánto podría saltar eso exponencialmente luego. Creo que es un tema, tiene que ver mucho que ver con lo que tiene con el tema político también. Si uno le habla de oportunidades de trabajo y de empleo, los perros pagan la oreja. Ya es otra cuestión. Claro. Mira, Así es. Así mismo es. Nosotros estimamos que todo el sector audiovisual moviliza aproximadamente 180 millones de dólares al año. Todo el sector. Sí. Entra cine, televisión, publicidad, todo lo que maneja. En televisión, por ejemplo, está los cableoperadores. O sea, cuánto moviliza, que son parte de la cadena de valor de la industria audiovisual. Distribuidores, claro. Claro, las salas de cine, todo. Sí. O sea, nosotros tenemos una estimación. Esa es una falta también que tenemos porque no tenemos datos precisos. Algo de lo que se va a encargar también este instituto, de tener los datos precisos para poder ejecutar políticas de acuerdo a eso. Bueno, entonces nosotros estimamos 180 millones de dólares al año. Estimamos también 4.000 personas que están trabajando hoy en audiovisual, 80% de las cuales tienen menos de 30 años hoy. 4.000 personas. 4.000 personas. Entonces nosotros estimamos eso, 4.000 también, familias. Por supuesto. 3 es 12.000.
Así, ese es el lenguaje Así mismo, político. claro. Ese es el lenguaje político, pues, pase Es tú lo así oís. mismo, Así es mismo. así mismo. Y además, estos son los que trabajan directamente. Trabajo directo. Claro, Sí. los que están Estamos detrás de hablando de- cámara, Sí. los que le ayudan a la que hace vestuario, a los maquilladores, etcétera. Pero también se mueve la economía de una forma indirecta. Es decir, Sí. ¿qué pasó ahora con las herederas de Marcelo Martínez? Y vinieron los productores de Brasil, de Alemania, etcétera. ¿Qué hicieron? Se hospedaron en hoteles, Claro. se transportaron en taxis, comieron en restaurantes, movilizó la economía del país. Y eso para dar un ejemplo, pero todo el tiempo está pasando eso. La industria publicitaria moviliza muchísimo, todo el tiempo, y es la más dinámica dentro de esta. La publicidad audiovisual, ¿verdad? Que cada vez está viendo más en Paraguay también. La televisión, ¿cuántos nuevos canales de televisión hay hoy? ¿Esa inversión tuvo algún tipo de incentivo para hacerse? No. Entonces nosotros decimos, y la ley dice también en uno de los artículos, porque prevé esto, de que todos los que hagan inversión en el sector audiovisual tienen la capacidad de recibir los incentivos que la ley prevea. O sea, la legislación nacional tiene muchísimas formas de incentivar la inversión nacional en industria. Se le reconoce al sector audiovisual como un sector industrial y también otorga esas garantías para que el inversor tenga más incentivo para seguir invirtiendo más. Entonces creemos que Uruguay, ¿qué pasó? Uruguay en el 2008 no tenía ley audiovisual, generaba aproximadamente 100 millones de dólares al año. Hoy, bueno, aproximadamente, en el 2012 ellos sancionan su ley audiovisual que crea el ICAO, que es el Instituto de Cine y Audiovisual de Uruguay. 450 millones de dólares al año en el 2012. Hoy 600 aproximadamente. O sea, es Seis un veces salto más. exponencial enorme y nos estamos comparando y estamos viendo los números de Uruguay, que es Por eso, que sí, es el claro, país claro. con el que podemos. Claro, más No estamos viendo los similar, números de digamos. Argentina, de Brasil, que tiene una industria hace más de 100 años. Sino que con una industria que en los 90 estaba como nosotros estábamos hoy. Entonces nosotros decimos, esto va a crecer al corto plazo y va a dar muchísimo trabajo a muchísima gente y va a generar más calidad de vida también. Cuando en el mercado 4 tengamos la posibilidad de que vengan los turistas y que se paseen en la carretilla, vamos a tener mayores ingresos, mayores miradas, y si tenemos un pequeño auditorio donde puedan ver previamente 7 cajas y a la salida se vendan amenities, pequeños llaveros, kepis que diga 7 cajas, merchandising. Claro. Vamos a hablar del mercado y Porque, para todos y todas. Es un debate que incluso nosotros, La otra- al terminar, solemos hablar, ¿verdad? Sí, sí, Lo planteé yo, ¿te acuerdas? Por decir, los yankees, para que la gente Que venden los gringos, todo. te hacen un museo hasta el lugar donde explota una bomba. Sí. Sí, Y salís, sí. haces el recorrido y terminás comprando remeras. En el kepis, museo te llenan te llenan el corazón y Así después te mismo. tengas que enojar con el billetera. al Claro. salir. Sí, y todo eso va a parar al audiovisual, al actor, al guionista, al Así productor, mismo. que no se le tiene en cuenta. Salí Al fanático. artesano, al artesano. Se garantiza con esta ley también de que se controle cómo es el trabajo en un rodaje, por ejemplo. Eso también es lo que ustedes van a estar pendientes. Si no hay un instituto, es muy difícil también regular eso. Por ejemplo, para darte un ejemplo nomás claro, acá en Argentina se rodó La Cordillera. 2 actores paraguayos estuvieron presentes. Una como extra, María Pili Alonso, que también es periodista de espectáculos, y Rafael Alfaro. Se iban todos los días, la asociación de los actores se iba ahí, y un día ellos comieron pancho frío y no sé, otra cosa más. No le dieron de comer lo que tenía que ser, ¿verdad? No, agarran, le sancionan. Se van directamente a este instituto y le presentan una sanción. Eso también se va a garantizar, porque dentro del trabajo muchas veces como no se regula nada, entonces es difícil controlar eso también. Ese punto es ¿Cuánto una se le bomba. paga a un ¿Sabes actor, qué? a un guionista? Vos tenés- ay, perdón. Por favor, señores. Vamos a la pausa. Lo que pasa es que dijiste Pancho Frío y Pedro. Dijo, Ay, son, de no. mi club, son de mi club, dijo, pero vamos a la pausa. Sin agresión, che. Qué bárbaro. Bueno, señor Pedro, por favor, antes de olvidarte la pregunta. No. Adelante. Bueno, le voy a tener que preguntar esto que estábamos hablando, Sí, ¿no? sí, El sí, tema sí, de no, no, adelante, adelante. del Deseo mismo. lo Compite que con las implicaría, ¿no? Obviamente, tenemos muchos canales de aire, canales de cable, en fin, y vemos cómo se repiten programas. Incluso yo aparezco en algunos programas de hace 20 años y me entero porque me dijeron. Ahora, el tema es el siguiente, y recién estaba ¿Cuánto ha hablando María José sobre los actores paraguayos que estuvieron en la Argentina. Allá, si se repite un programa o una película se pasa, se debe pagar los derechos. A los actores. Acá vos ves programas de hace 20 años exitosos durante los
20 años, incluso algunos actores ya han fallecido, y les sale gratis. Y los actores que en su momento trabajaron no reciben absolutamente nada. Lo que yo quiero saber hasta qué punto esta ley también va a estar... El alcance de eso. Claro, va a tener ese alcance de hacer que la industria sea más formal y sea beneficiosa para todos. Esta ley promueve que todo lo que se vaya a producir y todos los productores, digamos, todos los que estén trabajando en el sector, estén dentro de algo que se va a llamar el Registro Nacional del Audiovisual. Entonces, esto se va a conformar con DINAPI, con la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, y en concordancia también con otros registros nacionales, para justamente poder resguardar los derechos de los actores, de los productores y de todos los que forman parte de una producción. Porque justamente para evitar esto de que se sigan reproduciendo materiales que se hicieron hace mucho tiempo sin tener en cuenta los derechos de los que hicieron eso en algún momento. Porque si no hay, digamos, ese trabajo, entonces finalmente queda al arbitrio, digamos, de que cualquiera pueda agarrar y hacer lo que quiera con un material que en realidad fue un trabajo enorme que se hizo en un momento de un grupo de gente que se merece seguir, digamos, recibiendo los beneficios de su trabajo. Porque fue un trabajo, o sea... Con la música, hoy después de una crisis tratan de corregir una situación. Eso, ¿verdad? Totalmente. Sí, entonces, el instituto no va a hacer eso, pero el instituto se va a encargar de que ocurra, o sea, de que hayan organizaciones que se encarguen de resguardar estos derechos. Va a tener un registro que va a estar al servicio público para justamente tener un control digamos, directo de todo esto que tiene que ver con la propiedad intelectual. Y eso se va a trabajar en concordancia directa con DINAPI, que es la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Más o menos en la misma línea de Pedro, porque en realidad, digamos, todo un engranaje, ¿verdad? Hablando del lado B de la presencia de los extranjeros en nuestro país. Claro que lo hacen, digamos, por una calidad del recurso que hay, por de la calidad de mano de obra y por las diferencias económicas que son competitivas para ellos hoy. Pero nuestra industria local y aquellos que vienen de afuera a invertir, entre comillas, también acá, lo hacen por la informalidad. Y a veces la informalidad es más económica, hablando en el sentido más barato, que la formalidad, ¿verdad? ¿En cuánto puede afectar también los costos de producciones locales esta ley que busca formalizar todo el espectro? Porque está el que te va a filmar una película, que va a hacer una película, viene el actor, por poner puede ser un sonidista, un camarógrafo, y le dice, mira, tengo tanto. No será lo justo, pero yo tengo tanto, más que esto yo no te puedo dar, o estás en la película o toda tu vida vas a ser el que no actuó nunca en una película. Aprovecha esta oportunidad. Claro, esta es tu oportunidad y después el famoso. Te voy Esta a- es tu oportunidad y después te van a venir los otros trabajos que te van a pagar. Te voy a dar cámara. Te voy a dar cámara, te voy a dar Otra oportunidades. frase y hecha, demás. ¿verdad? Y así pasa con Se todo, ríe, ¿verdad? Desde publicidades audiovisuales para todo tipo. O sea, esto puede encarecer la producción local. No, o sea, absolutamente no, porque nosotros somos conscientes de eso, nosotros sabemos cuál es nuestra situación económica y también cuál es nuestra situación competitiva en cuanto a los países vecinos puntualmente, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, ¿cómo vamos a impulsar o vamos a hacer que el instituto impulse políticas públicas para seguir manteniendo ese nivel de competitividad y también resguardando los derechos de las personas que están trabajando? O sea, por eso nosotros queremos potenciar y promocionar Paraguay en el mundo, para que la gente conozca cuál es el talento en Paraguay y que quiera venir a producir acá por el talento que hay y por también los beneficios que haya. Colombia, si vos te vas a grabar a Colombia, te devuelven el 60% de todo lo que vos invertís por producir ahí. Por eso muchísimas películas de Hollywood se están grabando hoy en Colombia, no solamente por su cercanía territorial. Y acá se enojaban porque iban a grabar Miami Vice en Ciudad del Este, ¿te acuerdas? Por Ah, ejemplo. sí, también. No van a dejar como el pero polo. ahora- Iba a hablar ahora mal se del viene Paraguay. Entre fronteras, con Ben Affleck también se va a rodar acá. Paddington también se rodó parte en Las cataratas del Iguazú. Sí, en las cataratas del Iguazú, que por cierto es una productora paraguaya que tenía el único dron que se podía hacer, que ellos estuvieron En buscando Sudamérica. por diferentes lugares y era el único dron en Sudamérica.
Sí. No lo encontraron en Argentina, le dijeron, ¿sabes qué? En Paraguay vas a encontrar, tenía un conocido, le contactaron y ahora una imagen que no es lo de Miami Vice, que es un ratito nada más, como decíamos anteriormente, era sacar un PEM, sino que son 5 minutos. Pero yo también me voy a meter en el plan ahora, antes de que sacar el programa, en el plan de panelista. Le quiero preguntar también a ambos. Ya estuve haciendo entrevistas a varios directores, a Jorge Díaz de Bedoya, a Michael Kovich, que están con varias propuestas, también están rodando. Y hay sectores que no están del todo de acuerdo con este proyecto. ¿Por qué? Porque dicen que es una ley del audiovisual, no del cine solamente, y que esto abarca tanto producciones, todo tipo de producciones audiovisuales, puede ser un programa de televisión, puede ser una publicidad, puede ser todo. ¿Qué pasa si yo quiero hacer acá en Unicanal un reality show que tiene un costo de no sé cuánto puede ser? Yo puedo irme con eso a presentar mi proyecto en este instituto, ustedes me van a financiar, y eso es lo que algunos no están de acuerdo porque le cuesta mucho conseguir el dinero y tienen miedo de que se utilicen mal los recursos. No, es totalmente válido o sea, la pregunta, ¿verdad? Pero en realidad, evidentemente, los fondos del instituto no van a estar para financiar una campaña publicitaria de una marca. Por ejemplo. Porque no. O sea, la marca Obviamente. tiene que invertir. O sea, eso es obvio, es evidente. Una campaña electoral que estamos ahora. Pero no, o sea, no se pueden usar fondos públicos para financiar los intereses de uno. O sea, si el privado quiere hacer su publicidad, que pague por la publicidad. Lo que va a encontrar con este instituto es la garantía institucional de que su inversión va a ser, le va a dar un beneficio, un retorno en buena calidad, porque va a encontrar profesionales capacitados. Primero resguardada la inversión. Y la inversión va a estar segura, ¿verdad? Y además también... Es concursable. Fundamentalmente, eso es lo que le da la transparencia, son fondos concursables. Y pedimos por favor que vean en otros países quienes acceden a los fondos concursables. Hay para estudiantes, hay para jóvenes de pueblos originarios, hay para mujeres, hay para niños y niñas, en fin. Y lo que tiene que ver es con política pública, por eso está tan resguardado. Y con contenidos de televisión también, porque la televisión hoy no tiene contenidos nacionales y necesita contenidos nacionales. Unicanal, sí. Imagínate que nosotros Unicanal somos 100%. somos No. el único canal de producción 100% nacional. Yo hablaba de ficción para televisión, sí, por ejemplo. Sí, pero digo nomás que Igual, claro. también es cierto eso, a la televisión le falta, mi canal trata de hacer un Exactamente. ejemplo, pero estamos predicando. Damos fe porque en esta semana 2 veces vinimos y nos volvimos famosos. Ahí. Entonces damos fe, Pero luego lo de hoy va a ser un boom. Gracias, señores, les agradezco a los tres. Gracias, Majo. Gracias, Ana, por venir. Muy Muchas amable. gracias. Muchas gracias y gracias a ustedes de todo corazón y les pedimos que no nos olviden, que recuerden permanentemente porque esto es beneficio para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a encontrar el lunes. Pedro, el miércoles quiero hablar contigo. Chao.